Cuando hablamos del parto, muchas veces pensamos en el hospital, en lo tradicional, en lo que siempre nos han dicho que es lo normal. Pero ¿qué sería si yo te dijera que el parto no le pertenece al doctor, sino que te pertenece a ti? Tú eres la que tiene que decidir cómo tú quieres traer a ese bebé al mundo. Y como siempre vamos a hablar de temas delicados que muchas veces no se dicen, como el miedo, las cesáreas innecesarias, las expectativas con las que vamos al parto y no se cumplen. Y para eso, hoy invitamos a Ana Corina, que es ginecóloga, obstetra y dula, y nos va a acompañar para debatir sobre este tema. Bienvenidas a Vivir en Voz Alta, donde hablamos sin miedo a decir lo que pensamos. Yo soy Meili. Y yo soy Jess, y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale a ese botoncito porque no vas a querer perderte ni una de nuestras conversaciones sin filtro. Súbele el volumen porque aquí vivimos en voz alta. Bienvenida Ana Corina a Vivir en Voz Alta. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, poder hablar un poquito de todo lo que es el respeto al nacimiento, el nacimiento de manera consciente, en armonía, para que ese momento que es tan importante para la mamá, para las personas que la acompañan y para ese bebé o esa bebé que están naciendo, sea el momento imborrable, pero de manera positiva y garantice una mejor vinculación, un mejor disfrute del posparto, de todo lo que tiene que ver con el después que se tiene a tu bebé. Ana Corina, para empezar, cuéntanos un poco tu historia, pero enfocada en cómo tú llegaste a el parto respetado. ¿Cómo llegaste Mira, aquí? cuando yo entré en la universidad, yo conozco al papá de mis hijos y a su mamá por una situación familiar de la gente de la universidad y todo. Marbella, que en ese momento era activista, feminista, trabajaba mucho en pro al respeto al parto. O sea, trabajaba básicamente sobre violencia obstétrica. Yo me empiezo a vincular con ella, esto me empieza a llamar la atención, claro, imagínate, son temas nuevos, jamás en mi vida había pensado en que tener un parto o tener una cesárea obligada con todo un poco de excusa podía ser catalogado como violencia obstétrica y me empiezo a involucrar en este mundo y a estudiar todo lo que tiene que ver en relación a la violencia. Cuando yo paso por el primer año de pasantía en obstetricia, que entro a aquella sala inmensa de emergencia, de parto, donde hay 10 camas de un lado, 10 camas del otro lado, dos mujeres en una misma cama, líquido amniótico, las pasaban caminando, puja, y eso era un parto, otro parto, otro parto. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, Erizo. esto no puede ser la manera en la que una mujer tenga una experiencia que además socialmente te lo ponen como que tú no eres una mujer hecha y completa hasta que no tienes un hijo. Y que sea en esas condiciones. Entonces, claro, esto empezó como a hacerme mucho ruido, mucho clic y además la obstetricia me gustaba muchísimo porque de medicina me gustaba medicina interna, pero a mí no me gusta trabajar con la muerte y la mayoría de los pacientes en medicina interna se mueren porque están viejitos. Y yo, no, esto no me gusta, a mí no, yo no puedo, o sea, para mí que alguien se muera es como que, ay, muy duro. Y tenía la otra opción de obstetricia que yo dije, no, vale, esto es lo que yo voy a hacer. Y así empecé yo a trabajar. Entonces, obviamente, cuando ya tú tienes este nuevo discurso, este nuevo aprendizaje, lo incorporas tanto que ya forma parte de ti y no lo puedes, o sea, no lo puedes borrar. O sea, es una actitud, es una manera de vivir la vida y por supuesto, todo lo que era lo contrario, a mí me parecía normal y yo decía, ok, yo voy a trabajar de la mejor manera, de la manera más respetuosa y de la manera más sutil, porque hay que también respetar la manera en cómo otras personas aprenden para que cuando una mujer esté pariendo conmigo, lo sienta diferente. No me importan los demás, me importa es lo que yo pueda garantizarle a esa persona. ¿Qué sentiste la primera vez? Porque claro, fuiste como aprendiendo a cómo hacerlo. Me imagino que cuando uno empieza las primeras veces como médico ya a hacerlo por uno mismo,
Pero como tuviste algún parto en el que dijiste, como que dijiste, como ahora sí, este parto se respetó, como qué sentiste, algo así que hayas sentido en... Mira, lo que pasa, Meli, que yo trabajé en una sala de parto natural. Yo soy de Venezuela, de Maracay, del estado de Aragua, y en el estado de Aragua hay un pueblito que se llama Turmero. En Turmero hicieron, por políticas de Estado, una sala de parto donde solo se atendían partos de bajo riesgo. Entonces allí no había quirófano, allí no había terapia intensiva neonatal, nada. Parto que se complicaba se enviaba para el hospital más grande. Entonces, claro, imagínate, en una sala de parto donde yo podía estar con una enfermera nada más y el papá o la mamá o la tía o la que estuviera acompañando a esa parturienta, de ahí tengo muchísimas historias increíbles, ¿no? Porque además yo ahí hice lo que me dio la gana. Usted quiere parir agachada, para agachada. Usted quiere parir en cuatro, para en cuatro. Usted quiere en la regadera, vaya a la regadera. O sea, yo era la dueña y señora de mi guardia y se respetaban mucho los lineamientos de la mamá, obviamente, dentro de todos los canales de seguridad. Porque cuando uno habla de esto, la gente dice, ay, qué locura. No, ya va, espérate, se controlaba el trabajo de parto, o sea, todo bajo los criterios médicos, pero es que una mujer en trabajo de parto puede parir en cuclillas y no hay ninguna complicación alguna, ¿ok? Ahora, cuando yo me gradué de obstetra, yo empiezo a trabajar en un centro de fertilidad. En este centro de fertilidad, el dueño, que era obstetra también, me dice, mira, Ana, yo solamente quiero dedicarme a los trabajos de fertilidad y tú te vas a encargar de hacer el control prenatal y de atender, de hacer esas cesáreas. Y entonces yo le digo, pero es que a mí no me gusta hacer mucho cesáreas si no hay necesidad. Entonces me dijo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Las mujeres que se embaracen aquí por in vitro o por inseminación artificial, o sea, por cualquier tratamiento de fertilidad, tú les vas a hacer cesárea si la necesitan, pero o sea, eso va a ser así sin discusión. Y las que tú atiendas por ti, tú las atiendes como tú quieras. Y yo dije, ok, perfecto. Llegó a mí una chica muy joven, ella se llama Laura, yo puedo decir su nombre tranquilamente porque Laura dice, mi historia, por favor, cuéntala siempre. Y Laura, pues, lo primero que me dijo fue, yo quiero intentar un parto natural, yo sigo a una chica en Instagram, y ahorita no me acuerdo cómo se llama, y ella tuvo su parto en agua y me pareció súper lindo y no sé qué. Y yo le dije, bueno, tener un parto en agua aquí en la clínica va a ser un poco difícil. Tenerlo en casa, yo no me atrevo, ¿ok? Lo que podemos hacer es que si todo evoluciona bien, tú vas a tener tu parto aquí, podemos hacer el control del trabajo de parto en tu casa y ya cuando estés lista para, ya muy cerca de parir, nos venimos para la clínica. Te estoy hablando que Laura tendría 13, 14 semanas cuando tuvimos esa conversación y siempre hablamos de tener un parto. Al final del embarazo, pues bueno, todo salió así. Mira, todo el control del trabajo de parto, yo iba a su casa, escuchaba el corazoncito del bebé, no sé qué, me acuerdo que la familia empezó a hacer como un poquito de, ay, pero y todavía no arranca el trabajo de parto, pero tiene muchos días con el tapón mucoso perdiendo, lo que su abuelo era médico de la clínica donde yo trabajaba y yo sentía como mucha presión de que todo salga bien, porque además, imagínate tú en un momento determinado de la historia donde todo era una cesárea, donde quien atendiera parto era como, ¿qué estás haciendo? O sea, era como impensable que yo estuviera haciendo eso. Las enfermeras me decían, eso ya no se hace, doctora. Y yo, ¿cómo que eso no se hace? Bueno, total que, bueno, Laura finalmente arranca trabajo de parto, rompe la bolsa de agua. Yo le dije, bueno, vete, me llamó a las 4 de la mañana, me acuerdo, vete a la clínica, te van a ir recibiendo, ya yo voy para allá. Yo llamé a la clínica y dije, la van a ingresar, no le pongan nada, no la toquen, no sé qué. Yo me acuerdo clarito cuando yo llegué a la clínica como 25, 30 minutos después, la gente en la emergencia corrían como locos y yo dije, hay una emergencia, ¿no? Y cuando yo, la residente me dice, es que tiene 8 centímetros. Y yo, ay, ¿qué pasa? Que ya va a parir. Y yo, le faltan 2 centímetros. Y le puede faltar hasta 1 o 2 horas pujando. Dejen la corredera. Pero es que, doctora, dejen la corredera. Y bueno, nada, me la llevé, caminamos, la pediatra llegó y bueno, ¿y para cuándo? Y yo le decía, pero dejen la presión, dejen que todo evolucione como tiene que evolucionar. Bueno, Laurita tuvo un parto espectacular, fue una experiencia súper linda,
porque además fue mía, o sea, fue se logró que las enfermeras, o sea, no mía en el sentido del parto, sino que las enfermeras logré controlarlas y al equipo que estaba allí logré controlarlo, porque si yo me hubiera dejado por la presión de ellos, yo le hubiera hecho una cesárea con 9 centímetros de dilatación que no tenía ningún sentido. Y Laura tuvo la experiencia de hacer lo que ella quería, caminar, moverse. O sea, yo recuerdo clarito ese día, ella allí a libertad de todo, o sea, todo, todo, todo. Y la familia increíble, todo. Fueron de verdad como unas 3, 4 horas donde se logró mantener al equipo médico bien al margen para que ella pudiera tener su espacio y pudiera disfrutar de lo que era su trabajo de parto y que no fuera un acto médico, sino un acto fisiológico y un acto de ella. Qué bonito, Sí. Ujú. qué bonito, de verdad. Yo no pude tener esa experiencia. A mí, yo tuve 2 cesáreas. Ok. La primera estaba sentada y arriba, y el doctor enseguida, además fue en fin de año, primeriza, Y sin en mucho conocimiento, en Miami. Ujú. Y cuando el doctor me dice, yo me voy de vacaciones, yo dije, bueno, y además otras experiencias de otras amigas, porque una amiga cercana le pasó igual, ella tuvo a su bebé el 1 de enero y su doctor no estaba y tuvo que ir a una sala de emergencia y aquello fue catastrófico. Ok. Le hicieron una segunda cesárea porque ya ella había tenido una cesárea, le hicieron otra cesárea, la cortaron por donde no era. O sea, fue de esas experiencias que te marcan a ti y no es contigo. Ujú. Y yo dije, madre mía, si mi doctor se va y me pasa lo que le pasó a ella. Y yo tenía un miedo, yo decía, bueno, y está sentada, está para arriba. Y dije, no, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor? Yo no quería hacer cesárea, yo quería parir. Que fuera como, fíjate que yo nunca Ujú. hablé de eso en todo mi embarazo. Yo dije, no, que ella salga cuando quiera salir, porque además mi embarazo fue buenísimo. Yo no me enteré que estaba embarazada nada más que porque mi barriga estaba creciendo. Yo no tuve síntomas, yo no tuve malestar. Mi barriga fue una cosita chiquitica así preciosa. Ya mi embarazo primero fue una belleza. Y cuando él me dice, yo me voy de vacaciones, la niña está sentada, y dije, bueno, y doctor, ¿y yo qué? Dice, no, si se te presenta el parto de emergencia, a ese momento ya te hace clic con la experiencia de la otra, y dije, no, Claro. yo no quiero eso, a mí me da un miedo que me moría. O sea, capaz que vaya a emergencia y me hagan un desastre de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacerme la cesárea? Pues vamos, venga. Y me la programaron y así fue como... Y claro, al tener la segunda, aquí casi ningún doctor te hace un parto natural después de una cesárea. Ujú. Pero Cada vez que... fíjate algo importante, que creo que es una de las cosas que a mí más me gusta como incentivar a través de nacer juntos, ¿no? La información. O sea, Total. más allá de leerte 800 libros, de ver muchos videos a nivel de YouTube o Instagram, TikTok, que ahora todas las chicas jóvenes, todo lo que diga TikTok, amén, es tener la información de alguien certificado que esté avalado para darte todo lo que tú necesitas saber. Y Y lo actualizado. segundo es actualizado. Y lo segundo es no tener expectativa, porque no hay nada más poco capaz de calcular, de medir, de pronosticar como el Que un nacimiento. parto. ¿Ok? El nacimiento de un bebé puede llegar en cualquier momento. Y hay que hacer las paces con el hecho de no importa cómo llegue mi bebé, pero que mi bebé y yo estemos sanos. Porque de nada sirve tener una mamá 36 horas en trabajo de parto y que nazca el bebé complicado porque hubo sufrimiento fetal o desgaste materno o sangrado por largo trabajo de parto y que entonces esa mamá no pueda atender a su bebé como debe ser. O que no tenga la opción de tener a su bebé cerca porque el bebé tiene que quedar hospitalizado. Entonces hay una línea muy delgada entre lo que yo quiero y la realidad. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a tener la decisión de decir hasta aquí llega mi idea de tener un parto vaginal y en qué momento vamos a conversar en sana paz
que puedo tener una cesárea. Y esa línea muy delgada se da por la información que recibas y por la seguridad y tranquilidad que te dé esa persona que te está dando la información. Entonces, por eso, sobre todo cuando emigramos, nos cuesta mucho porque llegamos a un país, ¿verdad? Donde quizás las leyes o todo lo que tiene que ver con el código de ética no le permite al médico ser como un poquito más allá, como quizás estamos acostumbrados en los países latinos. Ojo, yo estoy hablando de Venezuela específicamente, porque en Venezuela el médico es como un poquito más conversador, como que te Como explica casi más. un amigo, es como un amigo. Y, ojo, voy a ser responsable al decir esto, también tiene que ver mucho con la personalidad de este médico o de esta médica. Por ejemplo, yo he conocido obstetras aquí que yo digo que bella o que bello, me encanta porque le explica a sus pacientes cómo tiene que explicarle, no sé qué, y no es venezolano nada, o sea, argentino, colombiano, gringo, o sea, lo que sea. Pero hay ese balance, pues un poquito de lo que yo soy como persona, lo que yo recibí de educación y obviamente también las leyes del país que hacen que quizás en algunos el médico sea un poco más rígido que en otros. Y claro, si yo voy a la consulta ginecológica o a la consulta obstétrica y no tengo idea de qué preguntar, cuando yo venga y te diga, ¿tiene alguna pregunta? Te va a decir, no. Claro, porque no me he dado la tarea o no se me ha ocurrido averiguar si parir en cunclilla va a ser mejor para mi bebé o si parir acostada o qué tengo que hacer para tener una mejor calidad de salud mientras esté embarazada, si puedo o no puedo hacer ejercicio. O sea, si ni siquiera me he planteado esas preguntas, obviamente que no se las voy a hacer al doctor o a la doctora. Sí, Pero Ana sí. Corina, igual a mí me da la impresión, tengo un montón de amigas en Estados Unidos y a mí me da la impresión que igual cuando yo comparo con las personas que conozco en Bélgica que han tenido hijos, con las personas que conozco en Estados Unidos que han tenido hijos, creo que solo una fue parto vaginal, todas las demás son cesáreas. Y esa de parto vaginal fue porque ya iban a hacer y no les dio chance de hacerle la cesárea. A mí me da la impresión que allá hay una tendencia muy, muy marcada a hacer cesárea, porque de este lado no me da esa impresión. Creo que tiene que ver un poco también con la zona, ¿no? Lo que es Florida se ha latinizado mucho y se ha incrementado el número de cesáreas. Sin embargo, sigue siendo un poco más equiparado con lo que la Organización Mundial de la Salud estima como normal o como natural o como sano en relación a Latinoamérica. En Latinoamérica, el índice de cesárea es casi del 100%. Entonces, ¿Sí? Wow. es altísimo, 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 altísimo. O sea, Yo no sé ahora en Cuba, ahora en mucho que no estoy allí y no tengo esa información, pero cuando nosotras vivíamos allí, no me parece que fuera muy alto el índice de cesárea en Cuba. Sí, no, pero ya ahora lo han cambiado mucho. La cesárea me imagino que estoy hablando con desconocimiento total, pero dada la situación del país, yo no creo que fomente mucho la cesárea porque los quirófanos son un porque el desastre. alto costo. Entonces, ¿qué pasa? Quienes tienen, en otros países, pues, quienes tienen seguro médico, ¿verdad? Como O aquí. tienen poder adquisitivo, pueden pagar su cesárea tranquilamente. Las mujeres que no tienen poder adquisitivo tienen que parir en hospitales públicos y ahí sí van a parir, porque sí. Pero estadísticamente la cesárea es más alta porque yo agarro y digo yo soy la obstetra y yo tengo 5 cesáreas hoy. Las cesáreas las cobro más caras. Entonces yo tengo 5 cesáreas, una a las 7, otra a las 8, otra a las 9, otra a las 10, ¿verdad? Mi mañana ya está lista porque una cesárea, si no se complica, en 25 minutos, 30 minutos ya está lista. Y me voy, paso mi consulta tranquilamente. Ay, En Dios cambio, si mío. yo tengo un trabajo de parto, yo tengo que estar en la misma clínica, por lo menos, y estar pendiente de este trabajo de parto y va a ser una nada más. Y puede que esa entorpezca, por decirlo así, de manera el poder pasar la consulta, porque a lo mejor
cuando estoy viendo 3 pacientes, voy a tener que estar atendiendo el parto. Y esas 3 Y no te pacientes va a puede que costar se me igual. vayan y no me va a Y no costar te va igual a porque costar lo mismo, cuesta porque menos. vas a hacer en 1 hora, vas a hacer lo que haces a lo mejor con parto natural en 1 semana. Exactamente. Pero eso suena horrible, ¿sabes? Horrible. Claro que es Suena horrible. horrible porque es como si fueran Máquina de algo, moler. ¿sabes? No me atrevo ni a decir un animal, no me atrevo ni a decir un animal, es como algo que está ahí y vas en Claro. masa una tras de otra así sin pensar que hay un ser que está sintiendo, que está viviendo un momento súper Ujú. importante y bueno, para tener tu día organizado, o sea, a mí eso suena inhumano y Y esto va un poquito más allá, porque entonces dice, bueno, sí, pero es que fíjate, en los hospitales sí paren. ¿Y en qué condiciones paren? Paren, primero, a todas se les trata por igual. Y esto sí es universal y debería dejar de ser universal. No puede ser que yo a una mujer la ingrese en trabajo de parto con 5 centímetros, contracciones activas, membranas íntegras, buena actividad cardíaca del bebé, buenos signos vitales de la mamá, y la ingrese al mismo tiempo que otra que quizás no está en trabajo de parto y a las 2 le indique lo mismo. No tienen las mismas condiciones. Entonces, eso es la mayor pelea en cuando se habla de respeto al nacimiento. El que tú tengas un parto en casa, con una piscina, con una matrona, no te va a garantizar no tener violencia obstétrica, igual que si la tienes en un hospital. La violencia obstétrica se basa básicamente en el respeto a lo que la mamá desee basado en información, porque tampoco yo voy a tener a una mamá que me diga, atiéndeme el parto en un río y yo me voy a ir al río a atenderle el parto. Pero si ella está basada en información de que ella quiere que si no es necesario no le pongan oxitocina sintética, si no hay necesidad que no rompan la bolsa de agua, que la permitan el libre movimiento, que la libre ingesta de alimentos y de líquidos, ese es el basamento del respeto al nacimiento. claro. Qué Sí, linda. yo te digo de mi experiencia, si tú no tienes ya, es decir, aquí puede venir a acompañarte al hospital una dula o una partera, aparte de la que esté de guardia en el hospital, tú puedes pagarte Ujú. como una privada que venga contigo y te acompañe y esté todo el tiempo en la habitación contigo. Si tú no tienes como una partera que está ahí siempre contigo y que de alguna manera protege esa burbuja, al fin, ¿sabes? La que está de turno, esa viene cada 1 hora, te hace un tacto, o sea, yo creo que sí es como el canal del proceso normal de parto en el hospital, el respeto, a no ser que estés muy, muy informada, y no solo informada, es decir, que estés informada y tan segura de que como que tú digas, Ujú. ok, yo sé que se hace así y Sí. mira, no vas a hacerlo, ¿sabes? Como tienes que Mm. tener una seguridad de que, porque no es solo saberlo, es también tener el valor de decirlo y no dejar que pase. Y eso es muy Es la difícil cuando uno está firmeza. pariendo. Y Ujú. eso cuando uno está pariendo es muy Claro. difícil. Entonces, Ujú. claro, lo que yo he vivido de mi experiencia es cuando tú tienes esa partera privada, la otra partera sabe que es partera, es como, ok, aquí no tengo nada que hacer. Esta Ok, señora se está encargando de vigilar todo y no es como que se protege más esa burbuja. ok, ok, ya. No sé cómo será en Estados Unidos, pero a mí me da la impresión No, que, ¿no? aquí no. Ah, Aquí el obstetra es el que manda y tú estás durante el trabajo de parto con la enfermera. Entonces, si te toca una enfermera que respeta bien todo esto, que de verdad sabe lo que es la empatía durante el trabajo de parto, va a haber una buena conexión, ¿ok? A todas estas, si lo que tú quieres es que el parto se respete, que, o sea, si tú quieres ciertas cosas, entonces, y tienes un buen clic con esa enfermera, se hace un trabajo increíble. Pero a veces te encuentras con enfermeras que, mira, no quieren que te pares, que no quieres que te muevas mucho de la cama, o que dice que el médico dijo que no te podías parar de la cama, y también depende de los hospitales. Aquí hay hospitales donde garantizan, en teoría, el respeto al nacimiento, o como que es un lugar amistoso para la familia, para el bebé, y hay, sí, en y hospital, hay sí. hospitales, y hay hospitales que no, que o sea, como te lo venden, pero cuando tú sabes que ya yo sé por lo menos que aquí hay un hospital donde no le gustan las dulas, donde las mujeres que están en trabajo de parto no las dejan que se paren de la cama, entonces el trabajo ahí es súper duro porque
tú vas como parturienta con una idea de lo que tú quieres del parto y no te dejan hacer nada de eso, es frustrante, ¿entiendes? Claro. Tengo una Sí, prima que ella quería parir en su casa y lo tenía todo listo para parir en su casa en una piscinita y tal, pero se rompió la fuente y estuvo como un día sin dilatación, sin nada. Ella tenía una partera y al final terminaron yendo al hospital porque Ujú. el cuerpo mismo no le estaba respondiendo como ella quería que Ok. pasara. Terminaron al hospital y estuvo como 50 horas de trabajo de parto. Wow. El médico le dijo que le hacía falta hacerle cesárea porque ella estaba como con infección, pero ella no quiso, el esposo no quería, y fue un poco traumático porque fue mucho tiempo. Al Claro. final fue parto natural, que fuera lo que ella quería. Lo que pasa es que yo, a ver, no sé si fue lo más saludable. Lo que sí sé fue que se respetó en lo que ella quería. Lo que fue largo. Claro. Entonces, cuando tú oyes una historia así, Te asusta. tú vas a tener opiniones encontradas, porque vas a tener un grupo que te va a decir, pero viste que sí se pudo tener un parto natural. Y vas a tener el otro que va a decir, pero a cuenta de cuántas horas, de cuánto cansancio y de qué tanto riesgo para la mamá y para el bebé. La Vuelvo línea y que tú repito, decías. es una línea muy delgada porque, o sea, hay cosas donde yo, en lo personal, obviamente que yo cuando estoy como dula, no puedo dar una opinión personal, sino netamente profesional, no, pero yo en lo personal no me hubiera sometido a eso hoy con el análisis que tengo, ojo, ¿ok? Y no dejaría que mi familia o alguien muy querido se sometiera a esa locura de 50 horas en trabajo de parto. pero desarrollemos un poco eso más. ¿No dejarías que se sometiera a eso? ¿Cuáles podrían ser las razones o es simplemente para que no pase dolores? ¿Por qué no dejarías que se sometiera? Vamos a poner un ejemplo, una chica que esté en una inducción. En una inducción, ¿qué hacen? ¿Cuáles son los pasos? Madurar el cervix. Después que el cervix está lo suficientemente maduro para iniciar la oxitocina sintética, se inicia la oxitocina sintética y como se inicia la oxitocina sintética hay que romper porque sí la bolsa de agua. Entonces, si tú rompes la bolsa de agua y tienes a una mujer 50 horas en trabajo de parto, son 50 horas donde por lo menos cada 4 horas le están haciendo tacto. Cuando tú haces tacto vaginal, arrastras todas las bacterias de la vagina que allí no causan daño porque es una flora bacteriana normal de la vagina, pero la estás arrastrando al cervix. Entonces, hay un riesgo de infección dentro de la cavidad amniótica. Entonces empieza el tema de hay que ponerle antibiótico, la mamá está teniendo fiebre, el bebé está teniendo taquicardia, ¿sabes? Entonces es una serie de eventos donde tú allí, en ese momento, después de tanta intervención médica, en un hecho que debe ser biológico, que debe ser fisiológico, lo sometes a riesgo de infección. De Claro. hecho, una de las razones de las cuales yo en particular y el grupo de obstetras que están a favor de esto nos agarramos es que tanta intervención médica es lo que hace que se complique el parto. Claro. Mientras tú dejes que el parto evolucione de manera natural, se va a dar. ¿Que pueden ocurrir complicaciones? Claro, es que esto es una caja de Pandora. Es una caja de Pandora que solo se abre en ese momento. Pero yo te garantizo que estadísticamente está comprobado que mientras menos intervención tenga un parto, menos probabilidades hay de que se complique. Claro, pero yo quería llegar a decir, a eso yo quería llegar, porque es decir, desde el inicio ya estamos interviniendo porque es inducción, pero ahora Ujú. supongamos que no es inducción, es una mujer que le empezaron poco a poco las contracciones, que lleva varios días con contracciones, es decir, que no intervenimos, que no rompimos bolsa. Esa mujer sí podría llegar hasta horas y no hay ningún problema si ella quiere sentir las contracciones y vivirlas. Ahí no hay problema. Exactamente. Además que cuando el trabajo de parto evoluciona de manera natural, no es que tú vas a pasar 50 horas con contracciones intensas, sino que eso va aumentando poco a poco, porque el cuerpo es tan inteligente que el cuerpo empieza a ir dándote pequeñas dosis de oxitocina que van a ir aumentando en la intensidad para que las contracciones
vayan aumentando en frecuencia e intensidad progresivamente y así tu cuerpo se va adaptando a ese cambio, que no es Claro. lo que ocurre con la inducción. Además, que cuando tú estás en trabajo de parto natural, tú estás liberando oxitocina, pero también estás liberando otras hormonas como la dopamina, como las endorfinas, que te van a hacer sentir relajada, Relajada. calmada, entre una contracción y otra. Y eso no pasa cuando hacen una inducción, porque en la inducción te estás metiendo oxitocina sintética y tu cerebro no sabe que tiene que producir ¿Qué cosa es endorfina. eso? Claro. Entonces no tienes ese momento de relajación que el cuerpo necesita para recuperarte para la próxima contracción. Claro. Sí, pero, ¿sabe? Por eso yo quería que hiciéramos como, extendiéramos un poco más, porque hoy la mujer que nos está escuchando dice, ah, no, no puedo. O sea, tú puedes, lo que es sin intervención médica, porque en cuanto empiezan a meter las manos, desgraciadamente, todo se empieza a complicar más. Porque si es natural, o sea, yo no sé lo que es un parto largo, mis 2 partos fueron express. El Ujú, primero, ujú, en 7 horas rompí fuente y a las 7 horas ya había parido, y el segundo en 2. Y yo no sé lo que es eso de que vamos despacio poco a poco, ujú. pero, eh, al final, si no hay intervención médica, sí lo puedes vivir, ¿sabes? Ya eso es como a decisión propia de si tú Claro. quieres o no vivir las contracciones, ya es otra cosa. Riesgo no hay. Y obviamente cada caso es completamente diferente, ¿no? Porque entonces no quisiera que las que nos está escuchando diga, ok, entonces yo no quiero ir a una inducción porque la inducción va a terminar en un parto complicado. No necesariamente ocurre así. Hay criterios para decidir una inducción, hay criterios para colocar medicamentos, pero el asunto está allí. Tú como obstetra decidir el criterio adecuado para intervenir sobre una parturienta en un momento oportuno. Es decir, yo tengo una mamá que está en trabajo de parto, que arrancó de manera espontánea, que todo iba perfectamente bien, pero llegó a 7 centímetros y en 7 centímetros no avanzó. Ok, hay que ver qué está pasando. Se cansó, ella no ha comido, ella no ha dormido, necesitamos ayudarla con oxitocina sintética, vamos a cosas que tú tienes que ir evaluando y siempre garantizando el bienestar materno fetal. No puedes tomar decisiones sin pensar en que nada más el bebé está bien, no, tienes que ver qué está pasando con la mamá, porque a lo mejor la mamá no ha comido y eso cuando se agota, ¿verdad? Bioquímicamente ocurren cosas en el cuerpo que hacen que esto se detenga o se ponga más lento. A veces ellas están tan estresadas por el dolor, porque el dolor es muy intenso, porque el dolor también va a depender del umbral del dolor de cada una, que resulta que ella quería un parto natural completamente, pero en lo que el dolor es tan intenso, decide usar la epidural y cuando usa la epidural se relaja tanto que el trabajo de parto en 2 horas ya está listo. Entonces, voy a volver a caer en lo mismo. Hay que individualizar a cada quien. No podemos tratar a todas las mujeres como que son robots, que a todas le vamos a poner 2.5 unidades de sintocinol, más, más hidratación, a María también, a Petra también. No, cada una es completamente diferente. Además hay algo importante. Esto yo voy a confesarlo, que esto yo lo aprendí como dula. Esto no me lo enseñaron en la escuela de medicina, mucho menos en la obstetricia. Pero lo que la mamá siente, sus miedos, su buena relación con su familia, con su pareja, con la comida, con su propia vida, es pero un capítulo importante en cómo se inicia el trabajo de parto y cómo se desencadena. Porque yo creo que cuando nosotras nos estamos en trabajo de parto, nos miramos al espejo con quien realmente eres. Yo no sé si me explico bien porque esto suena muy a película de drama, ¿no? Pero Desarróllalo más para yo es tratar de como que visualizarme en ese momento. tú te ves al espejo y eres tú sin el no voy a hablar duro porque puede que moleste, sin el me voy a vestir adecuadamente, sino que tú estás allí vulnerable, expuesta, estás con una bata donde todo el mundo te ve, estás donde te meten manos gente que tú no conoces, ¿ok? Donde de repente si estás delante de tus familiares no te importa si se te escapa un peito o si eructas, o si te dan ganas de llorar o de reír, ¿entiendes? O sea, realmente te enfrentas a quién eres.
Entonces, estando de dula, observando, no es lo mismo una mujer que esté en trabajo de parto, que tenga una mala relación con su esposo, ¿verdad? O con su pareja, cómo se desencadena el trabajo de parto. Aquella que tiene esa conexión divina donde ellos se miran y ya mirándose sabe lo que ella quiere. Entonces, eso de las emociones es súper importante y pocas veces le dan la relevancia cuando dan clases de preparación para el parto. Entonces, hay toda una gama de sitios en la web presenciales que te ofrece clases de educación prenatal, clases de preparación para el parto, pero pocas veces en esa clase toman en cuenta las emociones de la mamá. Y si ella tiene pareja, las emociones de su pareja. Porque esto ha sido algo donde sobre todo si es hombre, lo han sacado de la ecuación. Entonces, claro, queremos tener hombres comprometidos con sus bebés y con sus parejas, pero los sacamos de la consulta, los sacamos de los libros que escribimos para el nacimiento, los sacamos de la educación para las clases prenatales. Entonces, ¿cómo se involucran? Sí. Sí, ¿no? Si no lo invitas, Mira, ahora que tú dices eso, yo me acuerdo, mi primer embarazo, yo tenía un nivel de estrés altísimo, pero altísimo, altísimo. A lo mejor eso también fue condicionando las decisiones que yo Ujú. fui tomando en el desarrollo del embarazo. De hecho, yo tenía tanto estrés que por eso era que yo te decía, no, yo sentía que la barriga me crecía, pero yo no viví mi embarazo. Mi primer Ujú. embarazo yo no lo viví porque fue un momento en el que habíamos acabado de comprar la casa, estamos en plena remodelación. En mi trabajo no me querían dar el licencia de maternidad porque no es obligatorio. Yo decía, bueno, ahora imagínate, con toda esta historia, la casa, la reparación, toda esta locura, si yo me quedo sin trabajo con una bebé recién nacida, esto, o sea, era El caos. una carga increíble. Y yo trabajé en el hospital con mi cesárea acabada de hacer en la cama, sí, el mismo día de mi cesárea. Injusto. Yo creo que eso es de las cosas más injustas que uno hace con uno mismo. Por eso me preparé para la segunda y con la segunda Ujú. estuve 5 meses en la casa sin trabajar y sin hacer nada, que fue lo que pude, ¿no? Pero lo disfruté mi embarazo, porque realmente con la primera fue traumático. Claro. Yo me pasé más de 10 días sin poderme parar sola en Pobrecita. recién la cesárea, porque yo me pasaba el día entero sentada trabajando. Yo le daba el pecho a la niña, se la daba a mi mamá para que le sacara los gases para yo poder sentarme a trabajar. Fue brutal. Entonces, por eso yo creo que también el nivel de estrés, cuando tú decías que la relación con uno mismo, si uno no Ujú, está conectado con ese momento, con el que tengo una bebé dentro, tengo una vida que estoy creando, esto va a ser una evolución, un cambio, ujú. es difícil poder tomar a lo mejor una decisión o buscar información, porque yo no busqué ninguna información. Con esa primera vez yo no busqué nada porque yo simplemente estaba embarazada. Era como, tienes catarro, Ujú. desgraciadamente. Estás tan enfocada en otras cosas que estaban pasando que claro, en ese momento había demasiado ruido y fue estresante. Por eso definitivamente yo creo que uno tiene que conectarse con uno mismo cuando está embarazada Súper. para tomar mejores decisiones, no solo con el parto, sino con todo lo que viene, porque no es el embarazo del principio. No, y el embarazo es lo más fácil. Y aunque parezca loco, el nacimiento también es lo más fácil. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuándo tú crees que realmente una cesárea es necesaria para la mamá y para el bebé? Bueno, obviamente, o sea, a nivel médico existen criterios absolutos que son imposibles de quitar y están los criterios relativos, ¿no? Si nosotros tenemos una mamá donde tiene una placenta previa, ¿qué significa placenta previa? Yo voy a aprovechar que tengo esto aquí. La placenta previa es cuando en vez de estar aquí, la placenta insertada se inserta acá, sobre el cervix. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la placenta encima del bebé. La placenta no puede salir primero que el bebé. Nunca, porque el bebé se va a quedar sin oxígeno. Entonces una mujer con placenta previa hay que hacer una cirugía. Obviamente, un bebé que venga sentado porque puede ser un poco más complicado el trabajo de parto, pero más que todo cuando vienen transverso, es decir, que están cabeza acá y cuerpo acá. En vez de tener
Los bebés deben ponerse aquí con su cabeza o sus nalgas acá, pero si tenemos un bebé que está así atravesado, no va a poder hacer un mecanismo de trabajo de parto. Entonces, obviamente, si hay sufrimiento fetal, si la mamá está convulsionando, hay que hacer una cesárea de emergencia. Si el bebé no está respondiendo al trabajo de parto, hay que hacer una cesárea de emergencia. ¿Ok? O sea, sí hay criterios y sí hay momentos en los cuales, gracias a Dios, existe la cesárea. Pero ponerla porque para mí es más fácil o porque me voy de viaje o porque la mamá, porque a veces pasa la mamá, a veces la mamá dice, es que yo quiero que sea Tauro en vez de que sea Géminis. Y tú dices, bueno, ok, pero a fin de cuentas ese es criterio de la mamá. Pero si te pones a ver, no es una razón necesaria para hacer una cesárea. Pero sí, obviamente hay que tener claro que cuando tú te estás preparando para el nacimiento de tu bebé, van a existir diferentes escenarios y que tienes que estar clara de cuáles son los posibles escenarios y estar bien con todas las opciones que tienes. Claro. Ana Corina, y si por ejemplo, pongamos el caso que es la mamá la que quiere la cesárea, ¿cómo se podría garantizar o intentar hacer esa cesárea lo más respetada y humanizada, pensando en que ahí hay una mamá y queremos que tenga un buen momento entre lo que cabe siendo una cesárea? Siendo una cesárea planificada, que quiere decir que no es de emergencia, independientemente de las razones, lo ideal sería hacer el momento lo más suave y lo más armonioso para la mamá. Ojo, estoy hablando en condiciones donde no hay una emergencia médica. Exacto, no hay apuro, ¿no? No puedes ponerle la música que más le gusta, pero si es una cosa planificada, electiva, lo ideal sería que la mamá pudiera entrar acompañada desde el principio, mientras ponen la anestesia, que le preguntaran qué cosas quieres que te ponga el bebé inmediatamente, quieres intentar de ver, obviamente también respetando todos los cuidados quirúrgicos para evitar una infección. Quieres que el cordón se corte cuando deje de latir, o sea, hay ciertas cosas que la persona esté a tu lado, que tu acompañante esté a tu lado todo el tiempo, que el bebé te lo dejen encima mientras se termina de sacar la placenta, el revisar todo, que todo esté bien, el útero, cerrar la cavidad. No hay, si la bebé o el bebé nace en buenas condiciones, no habría una razón médica por la cual quitárselo. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una cesárea, el bebé o la bebé no cumple con los mecanismos del parto, que para adaptarse al medio ambiente son necesarios. ¿Ok? Entonces, claro, a veces pasa que cuando sacan a los bebés vía cesárea, los bebés hacen algo que se llama taquipnea transitoria del recién nacido. Eso quiere decir que, como tiene que cambiar de manera brusca. O el tener un intercambio de oxígeno dentro del agua a través de la placenta a estar afuera con otras presiones de oxígeno y hacerlo por él mismo o por ella misma, puede hacer que empiece a respirar con mucho esfuerzo y eso tenga una repercusión después, que tenga que estar hospitalizado. Pero si el bebé nace en buenas condiciones, pues dejárselo a la mamá mientras estén haciendo todo el proceso de cerrar la cavidad, sería lo ideal, ¿no? O dejárselo al papá si en el caso la mamá está un poco mareada, porque a veces pasa que no todas las mujeres respondemos igual a la anestesia. Entonces hay mujeres que la anestesia les va terrible y vomitan y se sienten mareadas y todo. Entonces, ¿cómo atiendes así a un bebé? Pero esas serían las condiciones ideales. Si le gusta una canción especial, pues ponerle la canción especial, que los obstetras y el equipo de salud no esté hablando de sus cosas. En quirófano pasa mucho, que yo empiezo con mi compañera y mira, y te supiste que tal cosa, o sea, no debería ser, uno debería trabajar callado o trabajar en zona la mamá. Mira, ¿quieres que te vaya contando? Yo les preguntaba, ¿quieres que te vaya contando mientras voy sacando a la bebé que ya viene, no sé qué? Había mujeres que decían, sí, veme diciendo todo, había otras que me decían, no me digas nada, me da terror pensar que me estás cortando, que entonces, ¿sabes? E intentábamos como de no tener esa conversación, pero siempre, si no hay instrucción de respeto,
siempre va a haber alguien en quirófano que esté hablando de sus cosas. Que me voy de viaje, que me voy a dejar los niños en tal par, que sí. A mí me pasó en la primera. No me acuerdo de qué estaban hablando, pero yo decía, ¿qué me importa a mí lo que va a estar? Del viaje que soy el médico. No, estaban hablando de cosas, ¿sabes? Aleatorias, así que no. Yo generalmente no soy de contar mi experiencia como tal, porque no me gusta influenciar a otras. A mí el tema de la expectativa creo que ha sido una de las cosas en las que más me he enfocado. Pero, por ejemplo, yo tuve con mi primer hijo una cesárea de emergencia y la anestesióloga, claro, cuando tú sabes de salud, tú vas más tenso todavía. Entonces yo iba tensa porque sabía que todo estaba saliendo mal, que el bebé venía mal y yo estaba súper estresada por eso. Y la anestesióloga llegó, no fue nada empática, no necesitaba ser amorosa, no fue nada empática conmigo. Ponte ahí, no te muevas. Yo tenía contracciones cada un segundo, porque yo estaba con 10 centímetros de dilatación, tenía 3 horas pujando, estaba agotada, o sea, tenía miedo, tenía 23 años, o sea, todos los factores para que todo saliera mal. Y ella me decía, no te vayas a mover, te estás moviendo. Y yo me acuerdo que yo intentaba, yo decía, pero yo no me estoy moviendo. Y me venía, y yo, pero viene una contracción, espérate, no puedo esperar a la contracción. Es que, sí. Bueno, cuando por fin ya me ponen la anestesia, que vi a Dios, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan maravilloso? Yo me acuerdo que yo le dije a la obstetra, podemos intentar pujar ahora que tengo anestesia y ella, no, vamos a hacer la cesárea. Pues la anestesióloga estuvo todo el tiempo dándome la espalda y hablando por teléfono. Era un domingo, 7 de la noche. Ella estaba en misa y lo único que yo la escuchaba hablar era, sí, bueno, porque estaba en misa y me tuve que venir para la clínica, una cesárea de emergencia, entonces ahora quién sabe a qué hora voy a salir de aquí. Y yo veía el monitor y yo decía, ella no está pendiente de cómo está mi tensión, de cómo estoy yo. Y yo creía que yo me iba a morir. O sea, literal, eso de que las mujeres en trabajo de parto, llegamos a un momento en que tenemos miedo a una muerte inminente. Yo creía que yo me iba a morir. Y ella no me está parando, ella no me... Y a diferencia, cuando nace mi segundo hijo, el anestesiólogo que estaba, mira, yo lo amo con locura, porque ese hombre se sentó al lado mío y en ningún momento me soltó la mano. Cuando Carlos por fin pasó, yo le decía, cálmalo, es porque Carlos se pone nervioso. Y entonces él, tú tranquila, que yo me encargo de él, que no le pase nada, que no sé qué. Y él se me acercó y ya van a sacar al bebé. Y yo lo estaba viendo por la lámpara. Y yo, no, yo estoy viendo por la lámpara. Y él, ok, está bien. Ojo, no sé si tuvo influencia que ya yo ahí no era obstetra, era médico ya. Y yo en la clínica me conocían y eso. No sé si eso tuvo influencia, pero yo a él nunca lo había visto, yo nunca había trabajado con él y él fue un amor conmigo, de verdad estuvo pendiente, tuvo el detalle, que eso yo no lo vi muy comúnmente, tuvo el detalle de después pasar por la habitación, cómo te sientes, tienes dolor, no tienes por qué tener dolor, si tienes dolor me avisas, yo te mando a colocar algo más fuerte para que te puedas sentir mejor, no sé qué, o sea, fue del cielo a la tierra. Entonces ahí es donde tú te das cuenta lo importante que es que quienes estén a tu alrededor en ese momento sean personas que respeten que es tu momento y no es el momento de los demás. Esto yo lo digo mucho también, yo he tenido mucho contacto con chicas que están formándose como doulas ahora. Y yo les explico algo, yo les digo, yo sé que es muy excitante el hecho de estar ahí en el parto y de decir, esta mujer logró un parto vía natural bajo estas condiciones por mi soporte. Y el ego puede tener un juego ahí muy importante, ¿entiendes? Donde digas, fue gracias a mí. Y ok, tú brindaste el soporte y quizás sí fuiste la plataforma para que esa mujer tuviera un buen nacimiento, una buena experiencia, pero no fue tu momento, fue el momento de ella. Porque básicamente la protagonista del nacimiento son el bebé o la bebé y la mamá. Los demás estamos ahí de soporte, de aplauso. Es como una película, somos la luz, el camarógrafo, el guionista, no sé qué, pero la protagonista es netamente la mamá, porque a fin de cuentas es la que está pasando por el trabajo de parto o la que pasó por la cirugía, es la que se encarga de que su cuerpo trabaje de manera adecuada y que el bebé nazca bien o la bebé nazca bien.
una vez en la información. La información es poder. Ujú. A nosotros siempre se lo decimos aquí a las niñas. El conocimiento es poder. Y muchas veces uno, por la situación que tiene o las circunstancias que está viviendo, no se informa. Ujú. No busca información valiosa, porque eso también, ahora con las redes sociales, las comparaciones y las informaciones valiosas, ahora cualquiera te da un consejo educativo de cualquier cosa. Entonces, si te lo da con un poquito de autoridad, tú dices, lo que esa muchacha está diciendo es lo que es, y no buscan un poco el background de decir, ok, esa muchacha lo que está diciendo tiene sentido, pero Pero esa muchacha estudió, esa muchacha sabe de lo que está hablando. mira, Jess, yo tenía un profesor que yo quise y admiré muchísimo y Zárraga siempre decía, acuérdate que cuando tú te pares allí, porque yo le tenía terror a los exámenes orales, o sea, hablar en público a mí me daba terror. Y yo lo cuento y la gente me dice, mentira, Ana Corina, sí, a mí me da terror, o sea, yo soy penosa, a mí pararme, o sea, yo es como que digo, ok, está bien, tengo que hablar en público, me voy a montar esta careta y le voy a echar ganas, ¿no? Pero él siempre me decía, acuérdate que tú eres la que sabes la información. Y si no, tú actúa como que te lo sabes todo y los vas a convencer a todos. Y eso aplica para esto. En las redes sociales, cualquiera que se lea 3 líneas de algo sale con actitud y vende una información y uno que está embarazada, vulnerable, que quiere todo como perfecto, porque desde el momento uno en que tú te embarazas y tienes conciencia de la importancia que es que tú estés en buenas condiciones para garantizar a tu bebé, tú vas a buscar todo lo que garantice que tú y tu bebé estén bien. Entonces, cualquier información que haga clic contigo, que resuene contigo, que tú te sientas identificada con eso, la vas a tomar. Entonces, es importante que cuando ustedes hagan eso, pues verifiquen que esa persona que está allí hablando sí tiene el conocimiento y si es una Claro. persona que está constantemente actualizándose y constantemente garantizando que esa información que está dando es fidedigna. Porque en medicinas la base es la base, es verdad, pero la tecnología y los nuevos avances van haciendo que las cosas cambien. Y el hecho de tener un parto respetado, la gente lo ve como que, pero es que ni que estuviéramos en la época de piedra donde otra vez las mujeres van a parir. No, más bien que estemos evolucionando nuevamente a rescatar el nacimiento vía natural es un avance, porque los estudios han demostrado que esto tiene una mejor repercusión en la adaptación de este bebé recién nacido y en la recuperación de la mamá. Entonces, al verlo así, tú dices, ok, sí es un avance, pero si yo no me leo, si yo no me informo y si yo no estoy con las nuevas actualizaciones y no tengo la capacidad de discernir también, porque ahorita hay muchas cosas nuevas y hay cosas donde yo digo, hace unos 7 años atrás, yo a esto me hubiera negado rotundamente. Y hoy en día digo, bueno, sí, claro, esto tiene un poquito de lógica, médicamente esto se puede utilizar y así muchas cosas, ¿no? Evolucionando. Claro, Ana Corina, y sería útil ver partos, porque es decir, yo con mi primer embarazo, yo leí mucho, pero, es decir, aquí no es enfermera, aquí cuando tú estás embarazada son parteras, las Ujú. que, en realidad la traducción es mujer sabia, a la que se encarga de acompañar en los partos, esa es la traducción en español, es como una enfermera que se especializó en ginecología. Ok. Y entonces, algunas que encontré me decían, no, 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 no mires ningún parto, no mires ningún parto, que eso te va a traumatizar. Y yo, después de vivir mi primer parto, yo dije, no, pero es que yo al revés, yo tenía que haber como visto muchos, y no solo en el sentido de, a lo mejor, de bajar las expectativas, no porque haya tenido una mala experiencia, porque tuve buena, pero no solo de bajar las expectativas, sino como que para que veas que hay miles de posibilidades, ¿sabes? Pero no sé si eso es una buena recomendación. Lo que pasa es que yo creo que depende de la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, hay mujeres Claro. que dicen, sí, yo quiero ver todo, y otras dicen que no, me trauma. Yo tuve una muy linda que ella me dijo fue, yo le pedí a todas las personas que están cerca de mí que no me contaran su experiencia y yo no quiero ver ningún, porque yo no me quiero
crear expectativas. Yo quiero que el nacimiento de mi hija sea tal cual como tiene que ser sin yo tener esa expectativa. Y ella durante todas sus semanas de embarazo no vio nunca ningún parto ni nada que se le pareciera y le fue súper bien, ¿no? Pero mira, depende de cada quien. Yo por lo menos a mí me encanta, pero es que a mí me gusta, o sea, yo disfruto ver cómo sale el bebé, Claro. o sea, la dinámica de todo. Y mi hermana menor, por ejemplo, ella es médica también. Y cuando yo pongo un video de eso, me dice, ¿cómo se te ocurre tú haber puesto eso? Qué cosa tan horrible, por Dios. O sea, ella se muere porque yo puse eso. Tú sabes, Ana Corina, que yo con mi segundo embarazo me leí 2 libros. Uno fue el de Laura Goodman, de la maternidad y su propia sombra, que ahí ella cuenta su segundo parto en París con Michelle Oden. Y ella cuenta, tienes que leerlo. Ella parió en París en el hospital de Michelle Oden y ella en su libro, La maternidad y su propia sombra, ella lo cuenta. Cuando ella cuenta ese parto, además estamos hablando de hace muchos años, 40 años, algo así. A mí desde ese momento ese ginecólogo me encantó y ahí empecé a aprender y a leer sobre él. Ese libro me impactó mucho, esa parte de hablar ahora de este tema que estamos hablando, y otro libro que ahora no logro acordarme el nombre, que hablaba del nacimiento, pero más enfocado en el bebé, de que antes cuando el bebé nacía, para que llorara le daban, lo ponían boca abajo, lo sacudían y le daban nalgadas, y cuando yo dije, no puede ser, eso es... Y la gente todavía te pregunta, a los bebés ya se les sigue dando una nalgada cuando nace, y yo... ¿Sí? Se hace, sí. Y yo he visto obstetras todavía que nace el bebé y lo mantienen levantadito a la altura de la vagina, de la vulva, para que la sangre siga corriendo mientras van limpiando y le van limpiando la cara en vez de ponérselo a la mamá encima. Y yo pensé que eso ya no se hacía. Médicamente, en teoría, esto funciona para que el bebé, si está a esta altura, baja la sangre de la mamá y reciba más sangre de la mamá. Pero si tú se lo colocas a la mamá y no cortas el cordón umbilical, inmediatamente va a tener la misma función. Claro. Y lo tienes encima de la mamá y no estás sometiendo a ese pobre bebé a estar lejos de la mamá, a estar en esa posición. Entonces, yo creo que algo como muy importante, es decir, estamos hablando de no ver los partos, pero si tú no los ves, ¿cómo puedes saber que pasan estas cosas y entonces cómo puedes hacer tu lista de preguntas para ir al ginecólogo? Claro, es que por eso te digo, va a depender de cada quien. Entonces es como difícil. Además, el obstetra no te va a decir netamente, mira, yo atiendo parto así, sino que te va a decir, ok, está bien, vamos a tratar un parto vaginal, y puede que al final del embarazo te diga, no, mira, tenemos que hacer cesárea por esto y por esto y por esto. Ok, entonces el hecho de ver los partos, porque además, ¿qué partos estás viendo? Porque de repente si ves un parto de esto, tú vas a asumir que, sí, los partos se atienden es así. Ahora, si ves un parto de estos que son todos que dejan que la mamá para en la posición que quiera, no sé qué, entonces también genera mucha expectativa. Cuando por lo menos a mí me buscan que tienen muy pocas semanas, yo siempre le digo, si tú en este momento del embarazo tienes idea de cómo quisieras que fuera el nacimiento de tu bebé, tienes que buscar un obstetra que esté alineado con eso que tú quieres. Claro. Suena duro porque en teoría todos los obstetras deberíamos estar abiertos a aceptar lo que la mamá quiera, si no hay contraindicación médica. Pero el mundo no funciona así, y aunque hay que seguir luchando en que se formen nuevos obstetras con otra mentalidad, hay batallas también que uno tiene que saber cuáles jugarse. Entonces, lo ideal es que tú te busques un obstetra que esté alineado a esto, porque si no, el choque es muy fuerte. ¿Ok? Y sinceramente, y hablando muy responsablemente, los obstetras no te van a decir cuál es la manera en que ellos atienden el parto, sino que te van a decir al principio a todos sí, y después es que va a empezar vamos a negociar esto y vamos a negociar esto otro. Claro, quieren ganarse el cliente, quieren ganarse la cliente.
es, Así Pero mismo, mira, y eso me a es mí. dinero, más nada. El hecho de que en un hospital ingresen y quieran acelerar el trabajo de parto es porque si yo tengo a esta mujer aquí y la tengo aquí durante 12 horas, en 12 horas yo desocupo esta habitación y puedo meter otra. En cambio, si yo la tengo 24, 30 horas, son 24 y 30 horas en una sola clienta, porque lo ven como cliente. Es tú así. Para sabes que eso a mí tienes no, que firmar 200 papeles como si estuvieras comprando una casa cuando llegas al hospital. Tienes que llegar 2 horas antes para firmar todos los papeles. ¿verdad? Imagínate tú Pero eso es allá, aquí no. en trabajo de parto donde tú realmente no tienes raciocinio porque tienes tanta cantidad de oxitocina que la oxitocina Total. nubla la mente No puedes ni hablar. Te preguntan y tú estás y como, te preguntan, te hacen firmar un papel tan importante como, por ejemplo, si su vida está corriendo peligro, ¿quién decide por usted? No es la responsabilidad de... Y tú sabes lo que es que tú estés en trabajo de parto y te digan, tú te puedes morir, ¿quién va a decidir qué hacer contigo? Firma aquí. O sea, es una cosa descabellada totalmente. Y eso yo lo aprendí de Michel Odette. Él decía que no era posible durante el trabajo de parto estar preguntándole a la mujer cosas, porque la mujer no tiene capacidad y no necesita poner a su mente en contacto razonar. con su raciocinio, sino que necesita estar en todo, digamos que en toda su sensación animal para poder desencadenar y para poder seguir evolucionando el trabajo de parto. Que los ruidos eran tan distractores y te desconectaban tanto del trabajo de parto que hasta el clic de la cámara lo hacía. Y de hecho, hubo un tiempo antes de la pandemia que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se puso muy de moda que entraran, tú fueras a tu parto y tú llevaras la dula, el fotógrafo, no sé qué, y entonces estás en trabajo de parto y o sea, después que yo escuché eso de Michel Odette, yo dije, Dios mío, ningún fotógrafo o fotógrafa debería entrar más nunca al trabajo de parto. O por lo menos no con una cámara, con un teléfono y encargarse con el teléfono de hacer la toma de las fotografías y eso. Yo me imagino que aquí, sí, Bélgica está al lado de Francia. Aquí hay mucha influencia, por supuesto, de Michel Oden. Okay. Y aquí, cuando tú, digamos que estás allá cerquita de parir, ¿qué te dice tu ginecóloga? Ya llégate al hospital, ve a admisión y en ese momento, semanas antes, es que tú vas y tú te inscribes, mira, yo en algún momento pariré y en algún momento estaré aquí y firmas todos los papeles, pero el día de tu parto tú no firmas nada, absolutamente nada, tú vas a parir. Es que eso debería ser lo lógico, no debería ser de otra manera. Aquí, Es más, ¿sabes? yo cuando estoy con una pareja y estamos hablando del parto, yo siempre le digo a la pareja, pues, mira, tú vas a empezar a practicar estos masajes en esta área, aquí, allá, para que cuando estés en trabajo de parto, tú no estés preguntándole, ¿esto te gusta? ¿Esto aquí? ¿Esto qué? No. Le da masaje y si ella te dice, eso está muy duro, eso está muy suave, no me toques, dale un poquito, primero no te lo tomes personal, porque no es que tú le molestas, es que en ese momento es tan intenso lo que está sintiendo que le incomoda. Y segundo, si tú le estás preguntando, ella se va a ver en la necesidad de razonar su respuesta. Y la idea es que ella no se vea en esa necesidad. No hay que pensar. No, El lado del cerebro de pensar tiene que estar apagado. Cuidado totalmente. Y eso, mira, garantiza que el trabajo de parto también fluya. Y ahí vuelvo a caer otra vez en el tema de las emociones. Cuando tú dejas que el trabajo de parto haga contigo lo que tiene que hacer, que las hormonas del parto hagan contigo lo que tiene que hacer, el trabajo de parto fluye. Cuando tú te niegas a entregarte al trabajo de parto, o sea, te resistes al dolor, te resistes a soltar el control de esto no está progresando, cuántos centímetros, claro, el trabajo de parto se hace más lento, porque es que no hay manera en que el cerebro pueda trabajar en conjunto oxitocina con adrenalina. Ellas no pueden trabajar juntas. Ellas solo trabajan juntos a la hora de pujar. Del resto del trabajo de parto no es una competencia muy fuerte, donde la adrenalina gana,
porque la adrenalina es más fuerte que la oxitocina. Entonces, Wow. yo les comparo así. La adrenalina es una hormona ruidosa, de colores, de luces, ¿sabes? Y la De oxitocina es fuerza. tímida. Entonces ella es más de las cosas tenues, del silencio, de la calma. Entonces la ponen al lado de esta que es un torbellino, no puede trabajar en conjunto. Ellas no pueden trabajar. Mira, ahorita estabas hablando del in vitro, De la fecundación. De los tratamientos de fertilidad. estábamos hablando de los tratamientos de fertilidad y tengo cerca varias amistades que han estado por ese proceso, pero al final son cesáreas. Entonces, desde tu experiencia, que lo has podido ver en todo su esplendor, ¿es realmente necesario hacer una cesárea en un embarazo In vitro. que no fue natural? Yo he tenido la experiencia aquí de mujeres que han pasado por in vitro y tienen un parto natural sin ninguna complicación. ¿Cuál era la justificación de hacer una cesárea por un in vitro? Que era un bebé preciado, todos son preciados, pero era un bebé como que había costado un poquito más y por ende la cesárea era más segura. ¿Ok? Porque es que te venden la cesárea como que la cesárea es la vía más segura para que nazca un bebé. Sí, exacto, y te iba a decir eso. Sí. Es la vía más ¿Cómo exacta. tú justificas eso? Sí, Es la y vía más ahí, exacta, ¿entiendes? Porque tú dices, ok, vamos a hacer la cesárea a las 9 de la mañana, hoy a las 9 de la mañana. Y sin embargo, mira, hay algo muy cómico que yo le digo a las mujeres cuando yo sé que ya es una cesárea, porque sí le digo, ok, tú sabes que tú vas a una cesárea el 26 de septiembre, pero tu bebé no lo sabe. Así que tú puedes iniciar trabajo de parto en cualquier momento, porque nadie le pasó un memorando a ese bebé diciéndole, no arranques trabajo de parto. ¿Ok? Entonces, por eso todas tienen que saber cómo es el trabajo de parto, cómo inicia el trabajo de parto, cómo reconocerlo, porque independientemente de que vaya a ser una cesárea, puede que arranques trabajo de parto antes y tengan que tener un parto vaginal si de verdad esa cesárea no era absoluta una indicación médica. Por eso, pero no necesariamente los bebés que fueron concebidos afuera No. necesitan, es un embarazo normal al No. final del día. Ujú. yo Sí. conozco a alguien que tuvo embarazo, es decir, un embarazo de in vitro y tuvo un parto vaginal normal. Sí, yo he tenido muchos en los que he asistido que fueron in vitro y tienen un parto vaginal sin ninguna complicación ni nada. Ana Pero Corina, es bueno aclarar porque es que muchas veces también lo que uno ve, una vez más, las expectativas y lo que uno, el filtro que le ponga a la búsqueda que está haciendo. Ujú. Yo una vez estaba leyendo a un doctor hablando sobre el café y él decía, si usted piensa que el café es malo, usted va a buscar y va a encontrar información de por qué el café es malo. Si usted piensa que el café es saludable, usted va a buscar información sobre el café y la información que va a filtrar es de que el café es saludable. Ujú. Entonces, es muy importante también saber qué filtro ponerle a las cosas que uno está buscando y las expectativas. Claro. Me parece súper interesante Y además el ese cerebro punto de está vista. configurado para eso. O sea, es como, por ejemplo, cuando tú quedas embarazada, quizás antes de tú estar embarazada, tú no te fijabas que habían tantas mujeres embarazadas, porque tu atención no está centrada en el embarazo, pero te embarazas y empiezas a ver toda embarazada. Y todo lo que se te aparece es de bebés y todo, ojo, y no estoy hablando de buscar en el teléfono, porque obviamente ahora con las redes sociales y con, yo sé, es fácil. siento que nos escuchan hasta los pensamientos, te va a empezar a salir todo de bebé. Pero si tu cerebro está preparado, o sea, está adecuado a que cuando tú fijas la atención en algo, todo lo que vas a ver a partir de allí está relacionado con eso que fijaste la atención. Yo creo que algo importante que tenemos que decir, te venden la cesárea como es lo más seguro. Ujú. Yo, en mi opinión personal, no creo que sea así. Es decir, para mí es como que los médicos se sienten como en control, pero es decir, ¿cuáles son los argumentos que te dan para decirte qué es lo más seguro y de esos argumentos, qué tan veraces son? Bueno, era un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es como, bueno, ya
está planificada para un tiempo, no pasas por trabajo de parto, el trabajo de parto puede durar tantas horas, te puedes desgarrar, puedes igualito terminar en una cesárea, entonces es como, bueno, es lo más seguro porque ya tú tienes establecido el día, la hora y estás listo. Ok. Pero bueno, seguro aquí no hay nada de que salga bien, digo. Igual que el parto, o sea, tú puedes estar en un trabajo de parto espectacular y de repente, mira, se complica y hay que hacer una cesárea y en la salida, o sea, yo creo que verla como mala no es la idea. Todas las vías son buenas, solo que unas son necesarias y las otras son relativamente necesarias. Claro, lo que pasa es que siempre hablamos o siempre se escucha de qué es lo que puede salir mal cuando el parto es vaginal, pero nunca hablamos de qué es lo que puede salir mal cuando hay una cesárea, porque yo personalmente nunca he escuchado hablar a nadie, ningún médico de, ok, ¿qué puede salir mal cuando más una cesárea? Y fíjate, yo tuve suerte, yo a mí nunca se me olvida, mi primera ginecóloga con mi primer embarazo, yo le pregunto, bueno, ven acá y si hay que hacer una cesárea, y su reacción fue, ¿para qué tú quieres hablar de cesárea? Tú no vas a tener que llegar a eso. Y no me explicó, pero sí, nadie te dice si es cesárea puede salir mal. Y me imagino que pueda salir mal. Algo, ¿no? Y eso, ¿qué puede salir mal? Todo acto quirúrgico tiene riesgo. Todo acto quirúrgico. No hay ninguna, hasta cortarte una uña pequeñita que se te encarnó y sacarla, eso tiene un riesgo. Entonces, claro que sí, si tú vas a someter a alguien a una cirugía, sobre todo una cesárea, que es una cirugía mayor, tendrías que hablarle de los beneficios y también de las posibles complicaciones que van a existir. En teoría, cuando a ti te hacen firmar el consentimiento informado, te están informando, valga la redundancia, de cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú estás en una cesárea de emergencia, te mandan a firmar eso, tú no lo vas a firmar. O sea, tú no lo vas a leer, ¿qué digo? Ajá, vamos a firmar rápido porque es una emergencia y queremos salir de esto ya. No, pero igual, son una cantidad de papeles que si tú te pones a leer todo eso, de verdad. Mi última cesárea, yo pedí que me cortaran las trompas. Ok. Y yo me pasé más o menos 15 minutos firmando papeles. Wow. Si tú te pones a leerte el libro de papeles, eso no entras nunca al salón. Mirándolo objetivamente, si tú vas a leer detenidamente todo eso, no entras nunca, porque son un montón de papeles. Claro, lo que pasa es que yo creo que no es que hay que leerlo, que el médico en alguna consulta debería explicarte, mira, estos son los riesgos, pero claro, al médico no le conviene, estos son los riesgos y esto es lo que puede pasar. En Estados Unidos, porque yo te digo, en Bélgica, gente con 40, pasado los 40, parto natural, ¿sabes? Yo aquí no conozco a nadie que le han hecho cesárea. Y conozco ya unas cuantas mujeres que han parido. Por eso te digo, yo creo que allá es como muy negocio. Aquí todo es negocio. Y es que en los países europeos hay menos, la estadística en cesárea es menos alta que aquí y obviamente en los países latinoamericanos. Desgraciadamente, muchos nichos se han convertido en negocio, sobre todo aquí en Estados Unidos. Todo el tema de medicina, seguro, todo eso es un negocio redondo en el que siempre, porque igual el médico gana porque también tienes los seguros y tienes todo eso. Yo recuerdo que mis cesáreas costaron un dineral. Lo que pasa es que yo tenía el seguro de mi trabajo, que era un seguro buenísimo y me lo pagaba el trabajo. Y yo lo que pagué por mi cesárea primera fueron las consultas y $600 de hospitalización. Y en la segunda cesárea fue más o menos por ahí. Pero mis cesáreas costaron casi $50,000 cada una. Wow. Es un dineral. Sí, es un dineral. Es una cosa. Es un dineral. Es una cosa. Es muchísimo dinero. Que en cambio un parto natural de la única persona que conozco yo de todos los que de todas mis amistades, yo creo que hay una sola que ha parido y el parto, pues qué sé yo, fueron como $5,000. Es abismal en cuanto a dinero. También es porque $5,000 nada más para el doctor y creo que es un poquito más.
También va, no te creas, tampoco es que el cambio es así, pero sí, obviamente, la cesárea es más costosa que el parto. Es increíble, realmente, desgraciadamente, el tema monetario siempre se interpone. Está de por medio. El dinero, como yo siempre lo digo, el dinero no tiene amigos, no tiene familia, no tiene relaciones, no tiene nada. Cuando hay dinero por en medio, hay, desgraciadamente, No, pero muchos igual, valores se pierden. claro, pero igual hay la ética como médico, ¿no? También, no sé, digo yo. Depende de cada quien, pues. Eso Claro. sí es muy, muy decisión personal. Pero también en el sistema en donde estás, cómo haces, es lo que el sistema te exige y El sistema te empuja. sí. Era, por ejemplo, un ejemplo no idéntico, pero parecido, cuando tú te formas, en el caso mío, de obstetra. Tú estás en un ambiente donde es un ambiente violento, desde el camillero hasta el adjunto más el especialista de mayor rango. Entonces, cuando tú entras en el posgrado, son 3 años de estudio. Tú eres residente del primer año, residente del segundo, residente del tercero. Entonces te dicen R1, R2, R3. Cuando eres R1, tú puedes llegar muy enamorado de la obstetricia, queriendo ser la persona más dulce del mundo, pero cuando entras a esa jaula donde todos te atacan, tú empiezas a atacar también, ¿ok? Y tú no vas a atacar a tu R2 ni a tu R3, mucho menos a los de mayor rango. Tú vas a atacar a la línea, ¿cómo que es? Al hilo más delgado, que es la parturienta. Entonces empiezan a copiar actitudes. Si este trata a esta así, yo la voy a tratar así también. O sea, tienes que tener como mucha conciencia y una personalidad muy marcada para dejarte llevar por esa situación. Para mí en particular fue muy duro los 3 años de posgrado. Yo me acuerdo los últimos meses yo llegaba y me quedaba en el carro y decía, me quedan 5 guardias. Ya vamos a ver. Yo quería salir de allí, o sea, era una relación totalmente disfuncional porque era lo que me gustaba hacer en un sitio donde no me gustaba hacerlo, porque había tanta violencia, era tan rutinaria la actividad que yo sentía que en algún momento me iba a quebrar y iba a terminar siendo igual que los demás. Y en algunos momentos terminé siendo igual que los demás. A veces cuando en Instagram me escriben los estudiantes que ya son médicos, pues y me dicen, ay, doctora, ¿cómo está? Yo estuve de estudiante cuando usted era residente. Yo digo, Dios mío, por favor, que yo haya sido buena, que yo haya sido buena. Y le digo, ay, sí, yo la recuerdo con mucho cariño porque usted me enseñó y tenía una paciencia y yo, porque me daría mucha vergüenza. Bueno, supongo que no me escribirían si les hubiera tenido un impacto negativo, ¿no? Pero me daría mucha vergüenza porque entiendo que muchas veces sí, esa dulzura que a mí me gusta sacar de mí para una parturienta, posiblemente no la tuve. Yo siempre me acuerdo de una anécdota muy especial porque esa me marcó. Llegó una chica a las 3 de la mañana sangrando con un aborto espontáneo. A las 3 de la mañana, uno destruido de una guardia terrorífica y todavía quedan 3 horas más. Cuando ella llega, yo la examino, no sé qué, ni buenos días ni nada, desde qué hora está sangrando, tal, y le digo, ok, dale, es un aborto, y le doy un papel a la mamá para que busque la historia clínica, porque estamos hablando de un país donde nada es digitalizado, no es como aquí que tú todo lo tienes digitalizado. Entonces, cuando le doy a la señora, me dice, pero ¿por qué la va a ingresar? Yo le digo, bueno, porque es un aborto. Pero así. Y la señora, ¿y usted le dijo? Y yo, claro, señora. Y la señora es la mamá de la muchacha. Yo le digo, claro, señora. Entonces, ay, mi hija debe estar muy mal. Ese bebé fue por inseminación. Ellos han buscado tanto ese bebé. Y yo me sentí una cucaracha. Pero, o sea, yo le dije, ok, señora. Y entonces nada, después de respiro profundo, no sé qué, cuando entro al cubículo está la muchacha en un mar de lágrimas. Y entonces me siento con ella y le digo, perdóname por mi actitud tan fría, he tenido un día terrible, eso no es tu responsabilidad, no sé qué, lo lamento mucho y tal, y qué sé yo. Me sentí muy mal porque no era por el hecho de que era un aborto, porque yo tengo bien claro cuál es mi criterio ante eso. Era por el hecho de que yo estaba, o sea, yo no veía el momento de irme de esa guardia y que a las 3 de la mañana tuviera que hacer un ingreso otra vez, a escribir una historia más, era lo que me pesaba, ¿sabes?
y me sentí súper mal, por supuesto pidiéndole perdón toda hasta que entregué la guardia y traté de ser lo más cordial del mundo porque había sido una tirana con ella. Entonces, el punto a lo que voy es que a veces el sistema te arrastra tanto que si tú no tienes la capacidad de decir, ya va, espérate, me está llevando el sistema, termina siendo parte del sistema y te perdiste. Ya. Por eso la personalidad es importante. Tenerla bien marcada y saber realmente Exacto. cómo tú quieres actuar ante ese tipo de situaciones, y la empatía es súper importante. Sí. Ana Corina, ¿qué podemos hacer? No solo nosotras hablando de este podcast, pero las mujeres en general, ¿qué podemos hacer para las mujeres y por las mujeres para que de alguna manera tengan sus derechos? Porque eso es más bien un derecho, no estamos hablando de nada extraordinario. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Primero, tener más sororidad, que digo, o sea, ser más, nosotras somos un equipo, no atacarnos entre nosotras. No es, ay, fulana de tal tuvo una cesárea. Ay, sí, claro, porque quería la vía más fácil. No es la vía más fácil. No es criticar a la que no amamanta porque qué riñones tiene, no decidió dar lactancia materna cuando la lactancia materna es lo mejor. No es criticar a la que cría al hijo de una manera respetuosa, amorosa. O sea, cuando nosotras entendamos que si trabajamos en equipo, garantizamos un mejor camino, la cosa va a ser diferente. El que nosotras estemos aquí hablando y que nuestra voz se escuche en voz alta, ¿verdad? No es gracias a que nosotras, es gracias a muchas mujeres que años anteriores lucharon, ¿verdad? Porque nosotras tuviéramos un puesto digno y reconocido en la sociedad. Porque si no, todas siguiéramos siendo solo ama de casa. Y yo no estoy hablando que ama de casa sea malo, es que no teníamos otra opción, Claro. ¿ok? Porque si yo decido ser ama de casa, qué chévere por mí que yo decidí ser ama de casa. Claro, Si por decisión. pero fue por mi decisión. Pero si yo no quisiera hacerlo y yo quisiera estar trabajando en un hospital y llegar a un acuerdo con mi pareja de que él sea el que se quede en la casa o que tenga más tiempo con los niños mientras yo trabaje en el hospital, ¿verdad? Y lo haga sin sentirme culpable, sería lo ideal. Pero todo eso es porque otras mujeres nos hicieron ese camino. Entonces nosotras, esta generación, tenemos la obligación de criar hijos e hijas que sigan defendiendo este camino en conjunto, no nada más mujeres, sino hombres y mujeres, y que esa nueva generación haga respetar los derechos y de manera respetuosa, de manera armoniosa, sin necesidad de que haya una competencia entre hombres y mujeres, porque entonces lo que se prestó, desde mi punto de vista, obviamente, ahora es que las mujeres competimos con los hombres, de quién es más fuerte, quién es más, tú sabes, la más valiente, quién es la más, bueno, no, ahora no necesito un hombre a mi lado, que no sé qué. Espérate, o sea, es un trabajo en equipo. El que tú seas feminista no significa que odies a los hombres. El que sea feminista es que hiciste conciencia de cuáles son tus derechos, conciencia de cuáles son las cosas que te arrebataron y conciencia de cuál es el trabajo en equidad que se debe dar. Entonces yo creo que hay que saber cuáles son mis derechos, ¿verdad? Para yo poder defenderlos y para yo poder decir, yo no voy a negociar el hecho de que tú me obligues a tener una cesárea. Yo quiero ver que si mi bebé va a nacer por cesárea, porque es lo que es, que le demos el chance a que decida nacer. O, mira, no, yo quiero un parto donde se respete el hecho de que yo no quiero la epidural, o por lo menos no en este momento. Y no que cuando yo te diga que yo quiero tener un parto natural, tú te burles de mí y digas, nos veremos en el parto, ya te veré suplicando por una epidural. No eres quien para hacer esa burla, porque puede que yo ahorita no quiera la epidural y cuando esté en el trabajo de parto sí la quiera. Y eso no tiene nada de malo, eso no me hace menos débil o no me hace menos mujer. Entonces creo que básicamente es eso, ¿no? El trabajo en equipo y el saber cuáles son los derechos que yo tengo sin poner en riesgo mi salud o la salud de mi bebé. Claro.
Ana Corina, muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos toda gracias esta a ustedes información. por la invitación. A todas las mujeres embarazadas que nos están escuchando, por favor, búsquenlas si están en Miami para que se informen y sepan todo lo que pueden esperar y ya después deciden qué hacer. Ana Corina, bueno, tiene conocimientos además de ginecóloga y obstetra, aunque esté como dula. Muchísimas gracias, estamos súper agradecidos de tenerte con nosotros aquí hoy y de hablar siempre de esas cositas y esas dudas que a veces no sabemos ni siquiera que las tenemos. Y cuando escuchamos todas estas cosas decimos, wow, no sabía eso. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y esperamos tenerte otra vez por aquí. Claro que sí. Chao. Un beso grande. Y con esto cerramos por hoy. Si este episodio te dejó pensando, compártenos, que nos encanta saber tu opinión. Recuerda que cada vez que nos compartes llegamos a más mujeres y así podemos crear una comunidad más grande. Y nos despedimos como siempre. Sea auténtica y no te olvides de soñar.